Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos con Saúl Valdés. Hemos trabajado juntos en algún momento de la vida. Él es maestro de la normal de especialización y él trabaja en la supervisión de educación especial. Y bueno, le estamos invitando a esta charla con la finalidad de que nos platique su experiencia sobre su trabajo en especial. Creo que en este momento lo que más nos interesa es lo que estás realizando en la supervisión de educación especial, ya que él Sí, visita muchos lugares, algunos distantes por lo que hemos platicado, y está apoyando a los maestros de educación regular para que trabajen todo lo que es comunicación y lenguaje, diríamos. así ¿Estoy es, en lo correcto? A ver, es correcto. vamos, Saúl, empieza a platicarnos qué es lo que has hecho, qué has descubierto, qué retos has encontrado. Sí, mira, pues los retos que encuentro en la ciudad son los mismitos que encuentro en el área rural. O sea, los profesores no tienen una idea muy clara de lo que es el lenguaje, de lo que es la comunicación, que es la parte más importante de eso, cómo desarrollarlo, cómo hacerlo de una forma constructiva, a pesar de que el marco teórico que tiene la materia de español o lenguaje y comunicación en este caso, es muy constructivo, es muy de interacción. Por alguna razón no se trabaja adecuadamente y, y termina el maestro de escuela regular pensando que hace falta un maestro especialista que venga y le diga cómo. Entonces, es muy interesante, muy curioso, pero además es muy sencillo de resolver si puedes plantear con ellos eh, algunos puntos o una plataforma en común de los conceptos y luego actividades que están muy al alcance de ellos. Entonces, de ese modo yo lo he ido trabajando. Eh, por ejemplo, de entrada definir lo que es lenguaje y lo que es comunicación. En Claro, educación especial asumimos que tenemos mucha claridad, pero a veces no tanto, porque muchas veces el maestro se dedica a trabajar solamente el código, o sea, no dice bien la R, no hace bien estos grupos consonánticos o estas vocales no las dice bien. Entonces la gente se enfoca mucho a eso y realmente el lenguaje es mucho más que el código, es la capacidad del ser humano pues para codificar, para representarse el mundo. Y la parte de totalmente de acuerdo. comunicación, que así en una forma muy simple y muy general yo diría que es el intercambio, es el proceso, el intercambio entre emisor y receptor, ese proceso que a veces en la escuela regular, en la escuela primaria, se convierte solamente pues solamente unidireccional, o sea, el profesor habla y habla y habla y no hay esa doble vía y entonces el alumno pues no desarrolla la habilidad. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, Flor, que es el lenguaje Sí, surge por necesidad y el lenguaje se construye socialmente. Entonces, si no hay las oportunidades, si no hay esa construcción conjuntamente con un elemento más competente del habla, un usuario competente, que es el maestro, o se asume que es el maestro, pues no se va a dar en una forma adecuada, en una forma más compleja el lenguaje. Entonces yo de lo que parto es hacer esa definición de decir que el lenguaje es la capacidad del ser humano para codificar y para eso le sirve. Y la meta o la misión, el objetivo, así el propósito muy claro del lenguaje, pues es la comunicación. Es decir, intercambiar y decirle a otros lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos pasa. Entonces yo lo que he descubierto en este camino, que no es nuevo, pero yo lo he ido formalizando y lo he ido sistematizando, es que la escuela básica no cumple. La escuela no cumple con su propósito en la parte comunicativa. Es más, te voy a decir, ajá. Flor, que la escuela se ha inventado canciones para callar a los niños. La escuela, por ejemplo, hablo de preescolar, hablo de la primaria, se ha inventado canciones y tiene rimas y versos y cantos que son para callar a los niños. Por ejemplo, uno, dos, tres, calladito es. Sí, es Abrir, cierto, tienes cerrar las toda la manos para razón. que vayas cruzando los brazos y te quedes callado, o bien la lechuza hace para callar a los niños, o Es viene verdad. ese tipo de rimas o de versos que es para callarlos, y el maestro cree que el callarlos es un gran logro y es una gran meta que debe de tener, porque asume que el aula debe estar en silencio para poder aprender. Y realmente un aula que está en silencio está incumpliendo, está fallando. O sea, los niños deben de hablar, estar hablando, y la escuela les debe de ofrecer múltiples y variadas oportunidades para practicar la lengua, porque si hablar se aprende hablando y a escribir escribiendo, pues hay que practicarlo. De hecho, es una competencia. La competencia comunicativa es justamente un conjunto de habilidades, de destrezas que se aplican en el día a día. Y cuando decimos competencia comunicativa, Flor, estamos diciendo que ese
conjunto de habilidades nos debe de servir para interactuar apropiadamente en el día a día. Y a veces el alumno no sabe interactuar apropiadamente. Mira, yo trabajo en la normal de especialización de Monterrey y a veces me toca trabajar con los más jovencitos, con los de primero, que son jóvenes de 16, 17 años, 18. Y entonces les pregunto, ¿tú qué dices cuando vas a un sepelio? Y me dicen, no, pues no voy. Dice, no, nunca voy, mis papás son los que van. Le digo, pero tú ya eres un joven adulto. Dice, no, no voy. Le digo, bueno, los que sí van. Y entonces ya levantan la mano 5, 6, 10. Y les digo, ¿y tú qué dices? Dice, pues no sé qué decir. Supongo que le debo decir que lo siento. Y entonces la gente se hace bolas y no sabe qué decir porque le Es falta verdad. competencia comunicativa. O sea, no sabe interactuar apropiadamente en la iglesia, en el restaurante, con los suegros, con los maestros, en una plática informal, en una carne asada, en una reunión de amigos. Hay un lenguaje distinto y la competencia comunicativa es desarrollar esa posibilidad de poder decir lo que es apropiado en cada momento. No tienes que Claro. hablar lo mismo en todas partes. De hecho, algunos pensaban ahí, en un grupito que tuve, que una persona que dice malas palabras frente a todos es muy audaz, es muy astuto, es muy aventado. Y le digo, no, le falta competencia comunicativa, Por porque hay supuesto. lugares en los que puedes decirlo y hay otros donde no debería ser apropiado decirlo, por ejemplo, el aula de clase. Es más, yo hago un ejercicio con los normalistas que cuando alguno dice una palabra malsonante o una maldición, como decimos, yo en lugar de decirle te sales del habla, me escandalizo, le digo, solamente dime una palabra que pueda suplir a esa y que no sea una grosería. Buen Le digo, punto. de esta forma me vas a dejar muy tranquilo de que no tienes tu lenguaje limitado y que bueno, puedes usar una y otra y la otra y la otra, pero a veces no encuentran la palabra y le digo, entonces la estás usando como un recurso, como una muletilla, porque no tienes más vocabulario. Entonces, en el camino que llevo en este comentario es, los profesores ocupan saber este tipo de cosas, que callar a los niños no es lo más adecuado. Entonces, ellos se conforman con que los niños hablen, que digan, quiero ir al baño, quiero comer, quiero salir. Y realmente la escuela no debería conformarse con eso, porque eso ya lo hizo la casa. La familia ya lo Claro. resolvió eso. La escuela tiene que trabajar un lenguaje más complejo, tiene que trabajar un lenguaje más abstracto, más despegado del aquí y ahora, a través de la narración, la descripción, la exposición, el debate, todo ese tipo de recursos orales los tiene que trabajar la escuela. Si la escuela lo hiciera, tendríamos personas geniales en esto del argumento del debate, pero muchos jóvenes pasan a dar clase y realmente casi lloran porque no saben qué decir y qué hacer. Entonces la escuela no está cumpliendo en esa parte y de hecho se va al otro extremo, porque si hay un alumno, por ejemplo, que no dice la R, el fonema R, que es el más complejo de todo el español, Exacto. lo quieren mandar a un servicio de apoyo, lo quieren mandar a que vaya a Ujú. lenguaje, lo mandan a terapias, quieren una carta donde diga que ya está siendo atendido. Bueno, la escuela podría trabajar también en esa parte, pero a lo que voy es que la escuela se centra en aquellos que no han dominado el código, o sea, que no articulan, que no pronuncian bien, y se olvida de aquellos que les falta más vocabulario, que les falta más argumentación lógica, que le faltan más ideas. Entonces la escuela no lo trabaja. De hecho, yo he hecho experimentos donde eh, con la gente, un grupo de personas, maestros, les digo, a ver, voy a fingir que soy un niño de 5 años o de 4, que no tengo bien en articulación, y me voy a acercar a ti. ¿Tú qué harías como educadora, como maestra? Entonces yo digo, maestra, me pegué aquí en el colo. Y entonces me dice, le digo, contesta en forma natural como tú. Le digo, no, no se dice codo. Entonces comienzan a corregirme una serie de cosas. Y entonces le digo, bueno, entonces estás instalada en una idea correctiva del lenguaje, en una idea purista, no en una idea mediacional o constructiva. Y entonces la gente siempre cuando escucha eso trata de corregir al niño porque piensa que el profesor tiene que corregirlo, tiene Exacto. que decirle cómo se dice. Y entonces no exactamente es así, tampoco lo puedes dejar de esa forma. Pero entonces les enseño que hay que hacer una mediación y que en la misma dinámica comunicativa, tú puedes ir modelándole al niño, recorriendo su trayectoria lingüística. Por ejemplo, usted dice, Maetla, fuimos a zoológico, y tú dices, fueron al zoológico, y entonces tú modelas, tú recorres la trayectoria lingüística Claro. del niño y pues un modelaje, como estamos diciendo. Pero el profesor casi siempre, y la mamá, todo el mundo quiere corregir rápidamente, y eso Así atenta es. contra el enfoque comunicativo, porque censuras al niño, lo callas, lo dejas con la sensación de que lo dijo mal. Algunos niños que son más tímidos se repliegan y ya no quieren conversar,
y otros pues están en guardia a la defensiva de que no los calles o que no les digas que lo dicen mal. Entonces la escuela hace mal las cosas. Tengo otro ejemplo, Flor, no sé si lo puedo decir, es que, por ejemplo, ya cuando trabajamos eso de la mediación, el profesor empieza a mediar, pero luego les pongo un caso que yo le llamo de las ligas mayores, donde el problema va más allá de la mediación, y entonces sigo con el mismo caso, y entonces muestro mi codo, y le digo al maestro con el que estoy experimentando, le digo, maestro, me pegué aquí en mi lolilla. Y entonces ya ahí hay otro problema, Muy porque bueno. esta no es la Muy rodilla. bueno. Entonces rápidamente dicen, no, pero esa no es tu rodilla. Y entonces yo le digo, ya me estás corrigiendo, ya me estás otra vez. Y entonces dicen, pero entonces, ¿cómo sería? Y entonces, bueno, para no hacer muy largo el ejemplo, yo les digo, simplemente tú dices, ah, te pegaste en tu codo, y el niño dice, no, me pegué en mi lolilla, y no discutas más. Se queda así el asunto, lo atiendes, lo curas, lo consuelas, lo que tengas que hacer, y tú tomas nota, como muchos profesores lo harían en su bitácora, en su cuaderno de notas, que hay un alumno que tiene problema en la denominación de las partes del cuerpo y en la articulación. Entonces, en otro momento, como dirían los piagetanos, el profesor lo quiere resolver todo en ese momento, no se puede resolver todo en ese momento. Va lo primero, que es estar cercano a la necesidad del niño, y entonces ya en otro momento quizá tú puedas jugar a una cancioncita donde hay que tocar partes del cuerpo, y tú dices, cuando esté la música, pues manos a la cabeza y manos a las rodillas, y entonces cuando llegue ese momento, el que cree que las rodillas son estas va a estar así, y los demás con sus manitas en sus rodillas. Y entonces, como te decía, los piagetanos dirían, haces una confrontación de hipótesis entre iguales, y entonces los niños, tú nomás vas a decir, a ver, chequen entre todos sus compañeros a que todos estén tocando sus rodillas. Entonces los niños van a empezar allá a confrontar, le van a decir, y tú vas a ir empujando cosas. O sea, no lo tienes que resolver censurándolo, o regañándolo, o avergonzándolo frente a todos. Entonces, esos son principios muy elementales, muy básicos, para trabajar la lengua o el lenguaje. Por otro lado, pues también yo les señalo a los maestros de rural y a los de la ciudad y a todos, que el lenguaje no nada más es así en bola, sino que tiene dimensiones que, aunque son para su estudio, un profesor sí debería de saberlas. Por ejemplo, el lenguaje tiene una dimensión fonológica que tiene que ver pues con la articulación, con la pronunciación claramente. Tiene una dimensión fonológica que tiene que ver con la entonación, o sea, esa curva melódica, los rasgos suprasegmentales, la prosodia. Tiene que ver también con la voz aguda, grave, media. Y te tienes que asegurar que la voz del niño corresponda a su edad y sexo, porque habrá un niño que tenga una voz muy grave, que puede ser indicador de algún problema o de algún trastorno. No lo vas a curar tú, simplemente lo vas a notar y vas a, pues, canalizar a un otorrino, a un médico que pueda determinar por qué está esa ronquera, o por qué en un joven o en un joven adulto su voz es demasiado aguda, o sea, no corresponde a su edad y sexo. Sí. Y entonces, eso es elemental que el profesor lo sepa. Estamos hablando de fonología. Pero también hay otra dimensión que se llama sintaxis o sintáctico nivel, en el que tiene que ver con las estructuras, las frases, las funciones de las palabras, y eso pues nunca se toma en cuenta. La gente se queda en el pedacito de articulación y ni siquiera en eso, porque lo trata de corregir a través del grito, del regaño. Entonces, aquí en la sintaxis, el profesor tiene que evaluar hacia ojo de pájaro, por lo menos, si el alumno en qué nivel está. Por ejemplo, te lo digo rápidamente. En el nivel 1, se le llamamos nivel de los nucleares. Esto es teoría del lenguaje, pero es importante saberlo. El nivel 1 se llama nucleares porque el sujeto que está en ese nivel solamente utiliza núcleos. O sea, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, que serían verbos y sustantivos. O sea, ma o me. Tita, jugar, o sea, abuelita, yo quiero jugar, mamá, yo quiero comer, pero usa solamente sustantivos y verbos. Es la dimensión o el nivel más elemental, pero de ahí tenemos que ir avanzando, y entonces el niño tendría que avanzar hacia el nivel 2, que le llamamos nivel de los modificadores, porque se agrega, además de los sustantivos y verbos, se agrega artículos y adjetivos calificativos, por lo menos. Entonces ya se va enriqueciendo. Yo vi o sea, perro negro, gato flaco, o el elefante, o sea, le vas agregando y lo vas enriqueciendo. Y ya en el nivel tercero, en el nivel 3, que le llamamos nivel de composición, y que es en el que deberíamos estar todos los adultos, supuestamente, pero no es así, están todos los nexos y los enlaces, las conjunciones, las preposiciones, y eso le da una gran riqueza al lenguaje.
Entonces, si el maestro no evalúa esto, pues no se da cuenta de cómo son las estructuras que utilizan sus alumnos, ni hace el conteo gramatical de cuáles son las que usa más para, pues, trabajarlas, que se incluyan. ¿Cómo se trabaja? Pues en un modelaje. Y entonces Caperucita iba por el bosque con su abuelita. Entonces, tú vas agregando elementos que van enriqueciendo, porque la única forma de que el alumno o el hijo o tu sobrino las adquiera, pues es que las modele, que las escuche, que las vea, que las huela, las saboree todos los días. Entonces, en el nivel sintáctico eso sería lo más básico. Ya en la parte semántica hay muchos más elementos, pero me voy a centrar, por ejemplo, en si el niño sabe seguir órdenes, porque tiene que ver con comprensión. Claro. Que el maestro le dé una o dos órdenes, por ejemplo, que le diga, cierra la puerta, dame el gis, y vea cómo reacciona el niño. Pero si ve que está ocurriendo así, pues que se vaya más allá, por ejemplo, y que le dé una orden más compleja, por ejemplo, que tenga 2 o 3 consignas. Abre la puerta y apaga la luz, dame el gis y pásame el sacapuntas y también el cuaderno. O sea, vas explorando para ver si esa comprensión se alarga a órdenes más complejas. Y otro elemento de la semántica tiene que ver con el vocabulario, o sea, el léxico. Los alumnos actualmente no tienen mucho vocabulario. Las ¿Verdad? redes sociales lo van reduciendo porque con Ujú. una grafía, con un símbolo o con un emoji, ya no platican, nomás quieren decir me gustó mucho, es correcto, estoy enojado, pero ya no codifican más que reproducir pues una pintura rupestre en una pantalla y ya se resolvió. De hecho, entonces, esto del vocabulario no se trabaja en la escuela, deberíamos trabajar más con el diccionario, deberíamos introducir Totalmente. palabras nuevas todos los días para que se amplíe ese bagaje. Otro de los elementos bueno, mira, aquí tengo un ejemplo, no sé si tenemos tiempo. Sí, 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 En tú una da. ocasión Viene, viene. estaba en Ciudad Victoria trabajando pues una conferencia, un taller sobre el lenguaje, y entonces unos chavitos me tendieron una trampa y me dicen, ¿qué opina usted de las redes sociales y el lenguaje que se da ahí? Entonces, pues evidentemente era una emboscada, me querían que yo dijera, no, se va a ir al infierno, es un mugrero, eso no debe ser, pero pues no, porque no lo creo así. Y entonces yo lo que les dije, en una forma muy vigosquiana, les dije que el lenguaje y pensamiento tienen una relación, dependen uno del otro. Y entonces si tú Claro. reduces el lenguaje, pues también reduces el pensamiento. Entonces Ujú. es mejor que haya muchas formas de decir las cosas para que el pensamiento también fluya. Entonces, ese es otro elemento que yo utilizo en el trabajo con la escuela básica, que eh, el lenguaje es una herramienta de la mente. O sea, si no desarrollamos el lenguaje adecuadamente, la mente también se queda atorada, o sea, no le permite fluir. Y el otro es que Exactamente. surge por necesidad. Entonces, mientras tú no generes la necesidad de que surja el lenguaje, hablo desde bebé, pues el niño se va a tardar más tiempo en hablar o bien va a desarrollar una serie de problemas para la lengua oral. Pero también en la primaria, si no hay la oportunidad para practicar todos los días, pues evidentemente los alumnos no van a desarrollar esa posibilidad y van a estar muy limitados cuando se vean enfrentados a la necesidad. Por Otro de supuesto. los elementos de la semántica serían los juicios de pensamiento que tiene que ver con la lógica, que tiene que ver con el pensamiento coherente. Y entonces ahí, pues hay varias cosas que yo les pido que estén trabajando con frecuencia. Hay un juicio de procedencia que es de dónde vienen las cosas. He visto con tristeza que algunos jóvenes o algunos, perdón, niños pequeños de ahora eh, creen que la leche viene de Soriana o de Gigante o de Walmart o de una tienda, o sea, o creen que, por ejemplo, el dinero viene de un cajero automático o que la miel viene de la tienda, o sea, ese juicio de procedencia nos indica pues cómo está todo el proceso para que surja, o sea, entra el pensamiento, el significado. Entonces ahí Claro. habría que reconstruir, pues que la vaca y que la granja y que si en el caso del pan, pues que hay que sembrar trigo y que crece y que se riega y que va al molino y que se convierte en harina. O sea, todo eso que te da una visión general de cómo funciona el mundo. En el caso de los juicios de pertenencia, es el que más se trabaja, es el clásico campo semántico, pero se trabaja como un ejercicio escolar. Sería agrupar, puede ser físicamente o mentalmente lo que debe de ir junto, o sea, por eso es un juicio de pertenencia. Entonces, a veces no podemos agrupar cosas en función de una semejanza y después cuando ya crecemos tampoco podemos agrupar situaciones que ocurren o eventos
para catalogarlos, como nombrarlos, darles un nombre a esa situación. Entonces, ese juicio de pensamiento es importante por eso, y del que te estoy hablando se llama juicio de causalidad. O sea, hay una causa y un efecto de las cosas. Entonces, ya para cerrar lo de las dimensiones, está la dimensión pragmática, que me parece que es, no digo la más importante, pero sí, porque ahí aterrizan todas las demás. O sea, Engloba. el uso del lenguaje en el día a Claro. día, por ejemplo. Entonces ahí tú tienes que usar la fonología y la semántica, todo lo tienes que usar en el día a día. Sí. Porque a veces, pues tienes vocabulario, pero no sabes en qué momento utilizarlo. O tienes lógica en tu mente, pero ya a la hora de ponerlo en palabras, no logras hacerlo. Entonces, en esto de la pragmática, hay por lo menos dos grandes grupos. Uno de ellos es las reglas conversacionales. La gente se admira cuando le digo esto, porque entonces hay reglas para platicar con la gente. Sí, pues sí las hay. Y casi siempre las atiendes de una forma intuitiva, no consciente, pero si las atiendes eres un buen conversador y la gente te busca porque eres deseable para intercambiar. Si no las sigues porque no las conoces o porque ni te las imaginas, seguramente te sacan la vuelta porque dañas con las palabras o porque eres extraño en el comportamiento así cotidiano del lenguaje. Una de las reglas es la regla de cantidad, por ejemplo. Sí. Que se diga lo suficiente en el acto comunicativo. Entonces, por ejemplo, yo utilizo esto en el aula con los maestros. Les digo, por ejemplo, un niño que se queda callado, que siempre está callado, no dice lo suficiente en el acto comunicativo, o tú le preguntas algo y él nomás mueve los hombros o hace ajá, o mueve la cabeza, no dijo lo suficiente en el acto comunicativo. Y entonces rompe la regla de cantidad. Pero también quien habla mucho, 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 mucho y no se calla, es hace una verborrea y no se calla, Sí. pues también rompe la regla de cantidad, porque la escuela lo tiene que regular. Así como la escuela tiene que jalar a aquel que no habla mucho, la escuela también tiene que regular a aquel que acapara la palabra. Entonces la escuela es función de la escuela lo tiene que hacer. Otra de las reglas, bueno, aquí en la de cantidad, luego tengo un ejemplo que es desesperante platicar con adultos que no les sacan las palabras más que a fuerza, ¿no? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Y qué te dijeron? No, nada. Y entonces te desesperas, pero claro, si la persona tiene un problema comunicativo, pues entiendes. Pero cuando es un adulto común que se asume que pues le faltan cosas. Entonces lo que queremos es que desde niños la escuela lo vaya resolviendo y la familia. La otra regla es la de calidad. En esa regla se asume que tú dices lo que es verdadero. Tú dices lo que crees que es verdadero. Porque un mentiroso, pues rompe con la comunicación, porque nunca sabes si es cierto lo que te está diciendo. Es más, en una relación de pareja o de amistad, un te amo no suena lo mismo que te lo diga un sincero que uno que tiene fama de mentiroso. Entonces, en el salón de clase lo mismo. O sea, ¿por qué un niño miente? ¿Por qué tiene necesidad de mentir? Entonces la escuela tiene que mostrar, sin entrar en la parte moral, pues, que también es deseable que ocurra, que tiene que decir lo que es verdadero, lo que él cree que es verdadero. Por ejemplo, en esto de la verdad, te digo, la gente piensa que es una cuestión religiosa, moral. No, no, no. O sea, el acto comunicativo requiere que digamos la verdad, que seamos confiables al hablar. La otra regla es el modo, o sea, la forma de decir las cosas. A veces te preguntan cómo se me ve esta camisa y dices, se te ve feísima, quítatela, te ves todo gordo, todo mal, date un tiro. O sea, pues no te quieren preguntar ya nunca más porque tu forma de decirlo es ruda, tu pragmática del día a día no es sensible, eres áspero, o sea, rudeza innecesaria dirían algunos. Podría ser más holgada, se te vería mejor, un color más claro, resalta tu rostro, o sea, digo, tampoco se trata de ser mentiroso, se trata de decir las cosas con forma, con modo. Por supuesto. Otra de las reglas... Yo creo que detenemos y hacemos en la segunda parte. Sí. Por el tiempo. Ok. Adelante, entonces vamos a cerrar con relevancia. Sí. Perfecto. Y el último elemento o la última regla conversacional que tenemos en pragmática sería la relevancia, o sea, decir lo más importante en el acto comunicativo. Hay un personaje mexicano que es Cantinflas que rompe con todas las reglas, no va al grano, dice mucho, dice poco. Entonces, la relevancia sería decir lo más importante. Puedes decir más cosas, pero di lo que es el grano. Entonces, con eso terminaríamos las 4 reglas conversacionales que son parte de la pragmática.
Perfecto, y ahorita tenemos ya la segunda parte, ¿ok?